Calderas acotubulares. Nosotros en el video anterior habíamos hablado de la caldera humo-tubular, que era aquella en la que el humo iba por los tubos. Iba por unas de tubos y luego iba a la chimenea. Y el inconveniente que tenía, bueno, tenía varios inconvenientes. Uno era el gran tamaño, que lo hacía explosiva, por la fuerza enorme que genera el agua al dilatarse, en el caso de que la presión superara los valores admisibles. Y el otro problema era que el calor, los humos de la combustión generados, que transmiten calor a través de la superficie de transferencia, escapaban rápidamente por la chimenea y no se podían aprovechar completamente. Esto es algo que lo hacía una caldera de poco rendimiento económico. Como nosotros tenemos que tender a un máximo aprovechamiento, sino que la tecnología llevó a cambiar el sistema. Y en lugar de hacer pasar los gases de la combustión por los tubos, se pensó que lo mejor es hacer pasar el agua por los tubos y los gases que rodeen el haz de tubos. Con eso, en el caso de rotura, se rompe un tubo solo, o más de un tubo, pero siempre una cantidad limitada, y la caldera puede salir de servicio, pero no explota, lo cual es una gran ventaja. Pero vamos a ir a los principios del por qué motivo nosotros vamos a las calderas acotubulares. En primer lugar, tenemos que aprovechar más el calor. Tenemos que tratar de tener una mayor superficie de transferencia. La superficie de transferencia es aquella que está en contacto, por un lado, con el agua y por el otro lado con los gases de la combustión. Entonces, tengo que aumentar la superficie de transferencia. Aumentar la superficie de transferencia, uno podría pensar, bueno, hacemos una caldera más grande, hasta que llegue a un tamaño en que es inmanejable y es terriblemente explosiva. Entonces, no es esa la solución. La solución pasa por hacer tubos más pequeños y además hacer pasar el líquido a una mayor velocidad. Nosotros si tenemos tiempo, vamos a tratar del tema de transmisión de calor con más detalle, pero vamos a hacer un adelanto rápido para tener una noción, porque no se puede ignorar ciertos detalles. La transmisión del calor, el calor no se puede almacenar en los cuerpos. Ya hasta a principios del siglo XX se creía que el calor como energía se podía almacenar en los cuerpos en forma de un fluido que llamaban calórico. Yo tengo libros de esa época que hacen toda una teoría del calórico, hasta que después se descubre que el calor no se puede almacenar en los cuerpos. Es energía en transferencia. Esto quiere decir que si yo tomo, por ejemplo, un trozo de acero y lo caliento al rojo y lo dejo arriba de un yunque en el aula y nos vamos a la noche, a la mañana siguiente el trozo de hierro estará a la temperatura ambiente, o sea que ha transferido todo el calor al ambiente. Y el calor es energía en transferencia, es como la lluvia. No está ni en la nube ni en el piso, está cayendo. Es la transferencia. Eso hace del calor una forma muy particular de energía, a diferencia de las energías como la eléctrica, que se puede almacenar en un condensador, o energía hidráulica que se puede almacenar en una presa, o energía mecánica que se puede almacenar soportando una pieza en una cierta altura para tener energía potencial, pero el calor no se puede almacenar, entonces está siempre en transferencia. Esa transferencia la podemos hacer más lenta o la podemos hacer más rápida, pero transferencia vamos a tener siempre. Ahora, ¿cómo se transmite el calor? El calor se transmite de tres formas distintas. Por conducción, es propia de los sólidos. Es propia de los sólidos. Acá sólidos. Acá tenemos un trozo de material, el cual calentamos
y el calor va difundiéndose en todo el material hasta que tiene una temperatura determinada donde le quitamos el calor y después vuelve el calor a perderse hacia el ambiente. Esa es la conducción. La conducción la tenemos cuando nosotros colocamos un material en la fragua. Entonces, por conducción, el calor producido por el haber quemado el carbón de piedra, el carbón mineral, se transmite hacia el material y nos permite hacerlo más moldeable. Y bueno, y ese calor por conducción es proporcional a un coeficiente que se saca de tablas, que depende de los materiales, función de los materiales, sale de tablas. La superficie de transferencia, la variación de temperatura entre el cuerpo y la llama, y el tiempo. Es una de las formas, y se da en las calderas. También se da en las calderas. Las calderas se dan los tres. Después tenemos la radiación. La radiación está emparentada con las ondas electromagnéticas. Se da entre cuerpos que no están en contacto. Por ejemplo, el Sol y la Tierra. El Sol emite radiaciones electromagnéticas de calor en todos los espectros y la Tierra los recibe. Muy sutilmente, la cantidad de calor transferida es proporcional a un coeficiente que se llama coeficiente de emisividad, que depende del color de las superficies. Así que el cuerpo negro absorbe todo el calor que le enviamos. Y el cuerpo blanco rechaza todo el calor que le enviamos y también el cuerpo plateado. Pero no solamente eso, sino que también importa lo que llamamos la sección de observación, o sea, cuánto ve la fuente al cuerpo. Pero es entrar en muchos detalles que no es el momento ahora. Por la temperatura de la fuente caliente elevada a la cuarta menos la temperatura de la fuente fría elevada a la cuarta, o el cuerpo a calentar, en grados Kelvin, dividido a distancia al cuadrado, por la superficie, que es lo que estamos hablando, la superficie visible, y por el tiempo. La radiación también se da en las calderas, pero no es la principal. Y la convección, que dice que la cantidad de calor es proporcional a un coeficiente por la superficie, por el incremento de temperatura entre la fuente que emite el calor y el líquido al cual se refiere, se recibe el calor emitido, y por el tiempo. Y el coeficiente H no se saca de tabla, sino que se calcula. El coeficiente H es toda una historia calcularlo, porque es una función de la variación de temperaturas, del material, de la rugosidad superficial, del espesor de la pared, de lo que llamamos capa límite, que es el líquido que queda pegado a la capa, a la superficie del material del tubo y que no tiene movimiento y que actúa como un escollo, actúa como una incrustación, y la velocidad, fundamentalmente la velocidad a través de un viejo conocido nuestro de hidráulica, que es el número de Reynolds. Reynolds era V por D sobre nu, ¿se acuerdan que Reynolds era velocidad por diámetro sobre nu, donde esto era la viscosidad cinemática, esto era el diámetro, estos dos valores no se podían modificar, pero sí la velocidad. Entonces el Reynolds era el que determinaba si el régimen era turbulento o laminar. A mí me interesa que el régimen sea profundamente turbulento. Entonces, si queremos que la cantidad de calor que yo puedo transmitir, si quiero tener un máximo aprovechamiento del combustible, tengo que tener una forma de aumentar H y específicamente aumentar la velocidad. Más que nada la turbulencia. Y luego está aumentar la superficie. ¿Cómo aumentar la superficie sin aumentar desmesuradamente el volumen? Entonces vamos a presentar acá un problemita que ustedes van a ver en proyecto el año que viene, pero que vamos a adelantarlo ahora porque es perfectamente accesible, que es un tubo de longitud L, que no está marcada, pero que es esta, no tiene importancia, el diámetro interior D y el espesor E. Está sometido a presión interior, constante por supuesto por el principio de Pascal, se transmite con igual intensidad en todas direcciones
y siempre es perpendicular a la superficie. Como en todos los aspectos de la resistencia de materiales, nosotros cortamos este tubo sometido a presión en dos partes, la parte de arriba que la sacamos y la parte de abajo. Y me queda la parte de abajo. Para restaurar el equilibrio, yo digo que para que no se destroce todo, tengo que poner en manifiesto la fuerza que hacía el material para mantener el equilibrio. La fuerza que hacía el material son las tensiones sigmas, de las cuales el año que viene, si tenemos suerte, vamos a poder ver con todo detalle, y son tensiones de tracción. Las presiones son perpendiculares a la superficie y van a observar que las componentes horizontales, tanto acá, por ejemplo, como acá, como en cualquier otra, se anulan mutuamente y solamente quedan las componentes verticales. En el análisis matemático, los matemáticos determinan, a través de un procedimiento de integración más o menos sencillo, que la fuerza que se genera para separar ambas partes es proporcional, es directamente igual a la presión por el diámetro por el largo. El largo no me preocupa porque vamos a tomar 1 metro, así que no es el problema. Y esto va a tener que ser soportado por dos paredes, por la tensión normal, sigma, del material, por el largo y por el espesor. Los largos se simplifican, por eso decía no tiene importancia, y el espejo del espesor, que es presión por diámetro sobre 2 veces la tensión admisible. A igualdad de material, entre una caldera homotubular y acotubular, la tensión admisible es la misma. A igualdad de presión, la presión es la misma. Entonces el espesor es proporcional al diámetro. O sea que el espesor es proporcional directamente al diámetro. Cuanto más grande es el diámetro del tubo, más espesor tengo. Quiere decir que si yo quiero hacer una caldera que tenga 2 metros de diámetro, voy a tener que dar un espesor para la misma presión y para el mismo material mucho más grande que si el caño fuese, por ejemplo, de 2 pulgadas. Ustedes van a ver en los catálogos de caños que los caños aún domésticos o caños pequeños industriales soportan grandes presiones, pero son pequeños en diámetro, 3/4, 1 pulgada, soportan presiones que uno no se imagina cuánta y directamente no se rompen nunca por presión, a menos que uno se exceda demasiado. La oportunidad da también para pensar si el problema no está más en las tapas que en la envuelta o periferia. Vamos a pensarlo, ahora vamos a analizar un poco. Este es nuestro recipiente que tiene paredes, tiene tapas nunca planas, sino curvas, pero eso lo vamos a analizar en la materia que corresponde. Y vamos a hacer un corte donde la tapa está conectada, está soldada a la envuelta. Y lo mostramos acá. Acá está. Entonces, la fuerza que genera el fluido que está dentro del recipiente es igual a la presión por el área del conducto. O sea, pi d cuadrado sobre 4 por la presión. Ahí está indicado. Y eso también tiene que ser soportado, es una fuerza que dije para acá, y tiene que ser soportada por tracción por las tensiones sigmas de tracción, por supuesto, que genera el material para evitar que se rompa. Entonces digo que la ecuación de equilibrio es que la fuerza P por pi d cuadrado sobre 4 es igual a pi por diámetro, longitud de la circunferencia, por el espesor por la tensión admisible. De donde despego el espesor, que es la presión por el diámetro sobre 4 veces la tensión admisible. Quiere decir que en las tapas la tensión que se genera es la mitad de la tensión que se genera en las generatrices. Luego, nunca un recipiente se va a romper por la tapa, a menos que tenga una falla. Siempre hay que desconfiar de que se rompa en la periferia, en las generatrices. Entonces, yo puedo analizar que me conviene colocar caños de pequeño diámetro, tampoco no tan pequeños que producen una pérdida de carga, digamos unas 2-3 pulgadas. Y entonces observo, por ejemplo, vamos a aprovechar este dibujo, que si yo tengo una gran caldera, tengo una superficie de transferencia como el desarrollo de esta circunferencia grande.
pero es mucho menor que la suma de todos los tubitos que puedo colocar dentro. En consecuencia, una caldera hecha en forma acotubular es más compacta y a igualdad de volumen transmite muchísimo más calor. Ahora vamos a analizar otro aspecto. Yo, por un lado, entonces tengo que poner tubos pequeños. Por otro lado, lo que me va a permitir trabajar con tubos más finos, hacer menor peso y ser más económica. Por otro lado, aumentar la velocidad. La velocidad mucho no la voy a poder aumentar porque no voy a poner una bomba por ahora. Y el otro aspecto que tengo que tener presente es cómo la construyo. Miren, acá tenemos nuestro diagrama TS con la campana de vapor y tres posibilidades. La posibilidad 1, o 2, es que el recipiente está totalmente lleno de líquido. Yo lo caliento. Entonces va a hacerse una evolución vertical, porque no tengo otra forma de poder hacerlo, y voy a obtener agua caliente a cualquier temperatura que se me ocurra, pero siempre agua caliente, nunca vapor, que no es lo que quiero. La evolución 1, 3, 4 es donde yo he dejado una pequeña cámara de vapor, entonces el agua vaporiza, llena la cámara y luego vuelve a ocurrir lo mismo de antes. Y la última forma sería la 1.5, que sería esto que está acá, es esto que está acá, donde yo dejo una cámara de vapor de volumen adecuado, entonces evaporo el agua que está en el recipiente, lleno la cámara y estoy dentro de la línea de vapor, con lo cual yo comienzo la producción de vapor en forma intensiva y permanente. Otro de los aspectos que tengo que analizar es la forma como voy a mover el líquido. Yo dije, por ahora no vamos a usar bombas. Sí hay calderas que llevan bombas, aparte de la bomba de alimentación, la bomba de circulación, que son las calderas que vamos a ver más adelante, que son las calderas de circulación forzada. Acá el movimiento del fluido es por termosifón. Yo he dibujado con un redondelito las partículas de líquido y veo que el caño está rodeado de gases de la combustión que están calientes. Entonces la periferia hace que se calienten y tengan una temperatura alta. Al tener una temperatura alta tienen baja densidad y suben. O sea que en la periferia se produce una subida de agua caliente. Y en el centro tengo una temperatura fría menor que la temperatura de afuera. Y esa temperatura ligeramente, son apenas unos grados, hace que la densidad sea mayor y el agua baja. O sea que se produce una doble circulación. Por la periferia sube el líquido y por el centro baja el líquido, pero no hay ninguna pared metálica que defina una cosa y otra. Luego hay zonas donde la velocidad es cero. Esta forma de transferencia de movimiento de líquido, llamado termosifón, es sumamente empleado. Acá tenemos la idea de una caldera acotubular. El agua circula por un tubo, caliento y produzco el vapor. Acá tendría que haberlo dibujado cerrado para que tengamos las zonas de vapor acá. Esto es vapor y esto es agua. Muy bien. Otro aspecto que tengo que tener presente son las reacciones químicas que se producen. Acá hay dos problemas. Una es la presencia de azufre. En todos los combustibles tienen azufre y el azufre produce ácido sulfúrico. El problema está en que todo el aire que yo ingreso para quemar el combustible tiene humedad. Todo el aire tiene humedad. Entonces, el vapor de agua está en forma de vapor por las la ley de la termodinámica. El vapor de agua ocupa todo el volumen del recipiente que lo contiene y una presión muy baja hasta que se satura y llegamos al 100% de humedad. Muy bien, ese agua, si se encuentra en estado líquido, produce reacciones con el azufre de la combustión y produce como consecuencia ácido sulfúrico. Nosotros esa reacción la vamos a ver
cuando analicemos el ciclo térmico ya inmediatamente. Y la otra reacción es la siguiente. El hierro está presente en todas las estructuras y el oxígeno disuelto, usted sabe que el agua, como hemos visto, tiene oxígeno disuelto. No formando parte de la partícula de H2O, sino disuelto en forma de ion. Entonces el oxígeno más el hierro forma óxido de hierro. A su vez también tengo anhídrido carbónico, carbono oxígeno 2. Más agua, produzco ácido carbónico más agua. El óxido de hierro, más que saqué de esta, más el ácido carbónico, producen carbonato de hierro más agua. Y el carbonato de hierro me va consumiendo el hierro. Pero ¿qué ocurre? El óxido de hierro producido vuelve a realizar una reacción en cadena, o sea, continua, que termina destruyendo la instalación. En consecuencia, no debo permitir que tenga ni oxígeno, o lo menos posible, 0,02 partes por millón, y lo menos posible de anhídrido carbónico, cosa que logro a través del desgasificador. Bueno, ya presentada la idea y convencido de que la caldera acotubular es mucho mejor que la homotubular, vamos a ver cómo evolucionó. La primera evolución, la verdad que no fue gran cosa, pero fue el comienzo de un proceso que lleva a las calderas actuales. Yo acá tengo una caldera de tubos verticales, conocida como Vickers, donde tengo un colector inferior de agua y un colector superior de agua y vapor. ¿Recuerdan que yo tenía que tener una parte vacía para poder juntar el vapor? Ambos están unidos por un haz de tubos. Acá muestro el haz de tubos, hago un corte a nivel de BB, por ejemplo, y muestro el corte con todos los tubos que están colocados. Y el hogar, que es la parte donde se produce el calor, nosotros simbólicamente lo representamos así. No quiere decir para nada que el hogar tiene que ser de combustible sólido, sino que es una representación simbólica, un icono para representar el hogar. Produce gases de la combustión que cruzan los tubos y finalmente escapan por la chimenea. Acá el gas está más o menos al mismo tiempo que en una caldera humotubular, pero tengo tubos pequeños y tengo mucha turbulencia, lo cual me aumenta el coeficiente de transferencia de calor. Entonces los gases cruzan el haz de tubos y finalmente escapan por la chimenea. Como toda caldera, tengo una válvula de toma de vapor, una válvula de seguridad, una válvula de purga. Tengo también un nivel, y acá estamos tratando el haz de tubos. El haz de tubos no está puesto de cualquier forma. El haz de tubo puede estar puesto de dos formas. La forma económica es colocarlos en línea, o sea, uno debajo de otro. ¿Qué ocurre? El agua o los gases de combustión en este caso, chocan contra el primer tubo que encuentran, se abren y pasan casi laminarmente, transfiriendo poco calor. Son una forma económica de poder colocar los tubos. Mucho más costoso, pero más efectivo, es colocarlo en lo que llamamos tres bolillos, o sea, formando triángulos. Al formar triángulos, los gases de la combustión chocan contra esto y producen turbulencia, chocan contra el primero y producen turbulencia, y es toda una turbulencia, y al aumentar la turbulencia aumenta el número de reinos, al aumentar el número de reinos aumenta el coeficiente de transferencia de calor, quiere decir que me conviene toda la vida colocar los tubos en tres bolillos y no en línea. Ahora bien, esta caldera es la primera caldera que se desarrolló de tipo acotubular, fue la pionera y se usa todavía en edificios como para calefacción. Inmediatamente vamos a ver una caldera de tubos semihorizontales, la Bako Wilcox, que es la caldera más característica de las industrias al día de hoy.